Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en este 10 de abril del 2024. Estamos muy felices de recibirles en este programa ya para hablar de psicología, de realidad y de todo lo que tiene que ver con el acontecer en aspectos de salud mental. Gracias a cada una de las personas que se están conectando en Ultimatum MX. Recuerde que si usted nos escucha en las plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, que puede vernos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en vivo en el programa a través de Facebook en la plataforma de Ultimatum MX. Recuerde que este programa usted lo puede ver completamente en vivo e interactuar con nosotros para enviarnos sus preguntas. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. El tema de hoy es muy importante, no solo porque representa nuestro país, México, una de las naciones con mayor índice a nivel mundial, sino también porque es una situación en la que estamos envueltos todos y todos podemos formar parte de esta prevención. El abuso infantil, que va desde cuestiones sexuales hasta cuestiones de aplicación de la fuerza física, privación económica y demás elementos, forman un conjunto de violencia estipulada a nivel jurídico que se persigue. Sin embargo, hoy queremos dedicarnos exclusivamente a hablar de lo que representa en términos psicológicos la cuestión del abuso sexual. Y ojo, porque es muy importante hablar de lo siguiente. Se dicen muchísimas cosas de ello. México en los últimos 4 años ha sido el primer país con mayor índice de casos en personas entre 12 y 17 años, pero hay una tasa muy importante de personas entre 5 y 10 años. Algo que no se dice es que ese número solo son de casos denunciados. ¿Cuántos son los casos que no se llevan ante un juez o que no son procesados o que sencillamente no se hablan por el silencio que es promovido en las víctimas? Y hay que hablar de los aspectos que generan esta situación del abuso. Primero que nada, en las víctimas hay un proceso que es completamente desconocido y que se genera un trauma a partir de la vivencia. Ojo, por trauma entiéndase todos aquellos aspectos que generan un cambio y que recodifican no solo a nivel neuronal, sino que también generan una situación estresante posterior al hecho, durante el hecho, y que también va a comprometer y a condicionar las situaciones y constituye también un aspecto de moldeamiento para la víctima. Las personas que han pasado por abuso pueden hablarlo ampliamente o pueden estar completamente silenciadas, porque hay muchos factores que participan en ello. Uno de los factores de riesgo a nivel escolar tiene que ver con la poca prevención que existe en el cuidado de los menores de edad en el ámbito educativo. Tiene que ver mucho con la negligencia de los encargados a nivel institucional y de la poca información que tienen algunos docentes, cuidadores y prefectos durante el transcurso del estudiante en la vida escolar. Desafortunadamente para muchas personas, el tema del abuso no solo es un tabú, porque de esto se dice mucho, porque hay muchos casos, pero también se habla muy poco porque es un tema que se tiene que tocar desde el cuidado, desde no ser agresivos, pero ¿ha convenido esta postura? ¿Nos está dejando algo? ¿En verdad genera resultados el silencio? ¿Qué cambios se pueden dar en una persona? Si los factores de riesgo son de la familia en cuestiones de valores, en cuestión de estructuras, en cuestión de poca seguridad, en cuestión de no saber fomentar la confianza entre nuestros hijos, cuando pasa un hecho de estos es muy probable que mi hijo no sienta la confianza de acercarse a mí y de decirme lo que ocurrió. Solo las víctimas
de abuso sexual pueden comentar qué es lo que experimentan cuando quieren decirlo y la culpa que muchas veces sienten por no haberlo dicho. Muchas de las víctimas cargan consigo esta situación de saber que tuvieron o que pudieron haber hecho algo más. Y yo les pregunto, ¿qué se puede hacer frente a una situación cuando eres un menor de edad? Cuando tu misma edad te hace vulnerable y cuando tu misma edad te hace manipulable. Y entonces aquí entramos a un punto. ¿Por qué los niños son blancos de estas situaciones? Bueno, porque hay adultos que no estamos enseñando lo adecuado a nuestros hijos, a nuestros infantes. Estamos dejando de lado una prevención, primero del cuidado del cuerpo, que a nuestros hijos no los debe tocar cualquier persona, que nuestros hijos deben saber decirnos y saber detectar qué partes de su cuerpo son privadas y nadie tiene acceso a ello, que debemos llamar las zonas genitales por lo que son, sin ponerles adjetivos, sin ponerles situaciones que lo hagan sonar chistoso, sin conceptos agregados. Debemos enseñarle a nuestros hijos que si pasa una situación, ellos deben sentirse con toda la confianza de decirnos. Y aquí va un punto muy importante. Muchos papás dicen, es que yo a mi hijo le he dicho que me diga. Yo les pregunto, papás, ¿solo le ha dicho, pero le ha demostrado que puede confiar en usted? ¿Qué pasa cuando su hijo le dice algo a usted? ¿Qué pasa cuando su hijo sencillamente tiene algo que decirle y usted no lo atiende? ¿Qué pasa cuando su hijo se le ha acercado y le ha comentado alguna situación y usted no lo recibe o simplemente no le cree? Ha pasado también en la vida, y lo hablábamos anteriormente, que en muchos casos la víctima se acerca a sus padres, pero los padres no le creen. Y los padres no le creen o deciden no creerle por los intereses que hay de por medio. Y ojo, aquí el tema que tocaré quizás puede ser un poco doloroso para algunos, incómodo para otros, pero muchas veces no hay denuncia porque el agresor es el pilar económico de la casa. Muchas veces no hay denuncia porque el agresor es quien se encarga de la casa. El agresor es tío, el agresor es papá, el agresor es abuelo, el agresor es hermano mayor de la víctima. Y en esta decadencia que muchas veces podemos mostrar, preferimos cubrir a quien agrede, no a la víctima. Pensamos que si nadie se entera, a mi hijo se le va a olvidar lo que vivió. Hay mucha incidencia en cuestiones de familias en las que el parentesco no limita al agresor. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser el ser más cercano a tu hijo quien pueda estarlo vulnerando. Porque, ojo, el conflicto de que sea a nivel infantil es que son más vulnerables a una manipulación y que este acto pueda ser vendido con una cuestión de juego. Muchos de los agresores acceden a la víctima a través del juego, a través de hacerles creer que lo que están haciendo no está mal, de hacerles creer que lo que está pasando es un juego y posteriormente hacerlos sentir culpables, incluso amenazarlos con que le va a pasar algo a sus papás. Esto forma parte de la comunicación familiar. Si nosotros vulneramos a nuestros hijos
no creyéndoles. Si nosotros vulneramos a nuestros hijos no enseñándoles a decirnos las cosas, pero demostrándoles que pueden confiar en nosotros, estamos abriendo la puerta a que alguien más pueda aprovecharse de eso. Otro elemento que es importantísimo: no le enseñemos a los chicos a guardar secretos. Si usted le enseña a un niño a guardar secreto, usted lo está vulnerando en cierto sentido, porque alguien más puede aprovechar esa oportunidad. ¿A qué me refiero concretamente? A veces en casa enseñamos a los chicos de que no digan qué galleta les estamos invitando, que los dejamos jugar el teléfono, que les dejamos ver el televisor, cosas así, sin darnos cuenta que estamos enseñándole a guardar secretos. Y a veces en esta enseñanza de secretos lo que termina ocurriendo es que alguien más aprovecha esta situación. Y la aprovecha a tal punto que vulnera a nuestros hijos. Porque mi hijo ya sabe guardar secretos. Entonces esta persona se va a aprovechar de eso, porque puede venderle la situación agresiva como un juego en el cual mi hijo está participando, y si participa le va a ir bien. No podemos nosotros asegurarnos al 100% de que alguien no le va a hacer daño a nuestros hijos, pero sí podemos asegurarnos cómo nuestros hijos pueden responder y cómo nosotros podemos tomar medidas para ello. ¿Usted revisa a sus hijos cada que regresan del colegio? ¿Cada que los lleva a guardería? ¿Sabe cómo vienen sus hijos a nivel físico? ¿Usted sabe detectar los signos de un posible abuso sexual en sus hijos, tanto a nivel físico como a nivel emocional? Aquí le van algunos indicadores. Los chicos comienzan a verse irritables, a tener cambios bruscos de humor, comienzan a dejar de comer o comienzan a comer de más, comienzan a quejarse de algunas zonas, regularmente tienen que ver con los genitales, o comienzan a dibujar cosas donde hacen énfasis particularmente en las zonas erógenas. Los niños también comienzan a mostrar cierto rechazo a algunas figuras, comienzan a tener terrores nocturnos, comienzan a tener procesos de enuresis y ecopresis, es decir, comienzan a hacerse pipí y popó aun cuando ya superaron estas etapas. Comienzan a tener diferentes dificultades que si no las sabemos detectar vamos a pensar que nuestro hijo está pasando por una cuestión de rebeldía y en realidad lo que está pasando es una situación de abuso. Es mejor descartarlo a que algo esté prevaleciendo y mi hijo sea blanco de. ¿En quién confía usted para dejar a sus hijos? Sobre todo por una situación. Los agresores muchas veces fueron víctimas y en lugar de buscar una atención profesional buscan replicar esa situación, los adultos. Pero déjenme decirles que hay adolescentes y niños un poco más grandes que cometen estos actos por una cuestión de repetición. A nivel jurídico, la ley establece qué es lo que aplica para cada uno. Pero en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestros hijos, corresponde a los padres y tutores hacernos cargo. Es importante identificar en dónde estamos dejando a nuestros hijos, con quién los estamos dejando y qué tanto estamos vigilando lo que está mostrando con su conducta mi hijo. Ojo, si mi hijo empieza a tener cambios, algo debe de existir y tenemos que verlo. Hay que identificar las cuestiones que son parte de una crisis de desarrollo. Y hay que aprender a identificar cuando se trata algo en lo que tenemos que intervenir. Es muy importante lo siguiente. Familias enteras descuidan por completo la vida emocional de sus hijos
y no saben detectar los cambios. ¿Cómo lo van a saber detectar si no lo conocen? ¿Cómo van a saber detectar que su hijo está cambiando si no saben cómo es en un estado normal? El impacto del abuso es una marca que se lleva de por vida. El impacto del abuso tiene que ver con sentirse vulnerado, que alguien más puede ocupar tu ser, tu cuerpo y lo que eres, tomarlo, y que tu voluntad y tu decisión está anulada, independientemente de la edad a la que te pasó esto. Los temores, la situación postraumática, el convivir con el agresor, porque muchos chicos y chicas tienen que convivir con ese abuelo, con ese tío, con ese papá, con esa mamá, con ese padrastro, con esa madrastra que les hizo daño, con ese hermano mayor. Y tienen que estar ahí. Y tienen que estar porque no hubo una familia que respaldara esa situación. Porque no hubo un padre que actuara frente a eso. Porque muchas veces preferimos el vínculo, porque muchas veces preferimos a una persona, a una pareja, a un parentesco, que a la integridad de nuestros hijos. Es una situación difícil, sí lo sabemos, pero tendríamos que pensar hacia dónde vamos a inclinar nuestra balanza. Muchos chicos están afuera con el mensaje de que si no es por otro miembro de su familia, por otro amigo y demás, su vida hubiera sido completamente normal, su infancia hubiera sido completamente feliz. Y esa marca es algo que llevan dentro y les estorba y les hace creer que ellos fueron culpables y les hace creer que en el fondo siguen siendo vulnerables y que incluso en el fondo alguien puede venir a la hora que desee y hacerles daño. Algo que no nos dicen sobre el abuso es que tenemos que aprender a decirle a las víctimas: no fue tu culpa y yo sí te creo. Yo sí te creo. ¿Por qué no nos volvemos una red de apoyo entre amigos, profesionales, familiares? De decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares: yo sí te creo, a mí sí me puedes contar, yo sí puedo hacer algo, yo sí puedo escucharte. No estás solo y no es tu culpa. Porque en muchos de los casos la víctima es quien lleva consigo un rechazo contra su propio cuerpo, quien compromete su vida sexual, quien compromete su autoconcepto, quien vive con el enojo por la injusticia de lo que ocurrió. Somos nosotros los que debemos ser conscientes que eso no lo decidimos. No podemos cambiar lo que nos pasó, podemos actuar en base a ello. Hay leyes que ahora promueven que el abuso, independientemente de los años que tenga, sea juzgado ante la denuncia de la víctima y comprobación de una agresión de tipo sexual. Entonces, si se están modificando ese tipo de estructuras jurídicas, podemos hacerlo. Tenemos que romper el silencio. Y usted hará lo que considere mejor, porque hay personas que sanar implica otras cosas. Sanar implica desde lo personal, no desde el involucramiento a los demás, sino sanar desde sus recursos, desde lo que ellos creen que tienen que componer para sí mismos. A usted que ha pasado por esto, a un familiar que ha pasado por esto, déjeme decirle que lo que le ocurrió no lo define. Que no sé cuántas noches o cuántos días y cuántas horas usted le ha invertido a preguntarse por qué le ocurrió a usted.
Esas preguntas no tienen respuestas porque no están en usted, porque no es algo que usted deba responderse, porque no es algo de lo que usted tenga culpa. En un abuso hay muchos factores que participan, dentro de ellos la negligencia de los tutores. Dentro de ellos, la negligencia de quienes están encargados a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel religioso. Podemos dar muchos ejemplos de lo que vulnera, pero debemos entender y sabernos que hoy ya no somos ese chico o esa chica al que pueden tomar y hacerle lo que quieran. Si su hijo, su hija ha pasado por ello, no tenga miedo de denunciar, no tenga miedo de utilizar las leyes, llegue hasta las últimas consecuencias. No valore más un parentesco que la integridad de su hijo o de su hija. No valore más una posición social, no valore más una posición económica. Porque a veces son esos los candados que no nos hacen avanzar. Y enviamos un mensaje terrible a nuestros hijos de que pueden ser tomados, de que no les creemos, de que los incentivamos al silencio, que nosotros mismos les decimos que se callen, que si denuncian van a destruir a la familia. Fíjense, le decimos a las chicas, si tú denuncias y tu papá se va de la casa, ¿de qué vamos a vivir? Como si la culpa fuera de ella. Le decimos a los chicos, es que si tú denuncias, tu abuelo se va a poner mal, tu abuela se va a poner mal, acuérdate que está enfermo. Es como si la víctima tuviera la culpa y de ella o de él dependieran las circunstancias. No, eso lo debió de pensar el agresor, porque estaba plenamente consciente de lo que hacía y cómo lo hacía. Lo que venga después de la agresión y las consecuencias son para el agresor, no para la víctima. El conflicto es que nosotros lo hemos hecho al revés y este tema no les gusta a muchos porque muchos no han denunciado porque también son agresores. Porque también tienen un historial en el cual estas situaciones se han dado. La invitación es precisamente a ello. Tenemos que romper estos ciclos de agresión y de vulnerabilidad. Hay fundaciones, hay institutos, hay profesionales que estamos en pro del trabajo para la prevención y el tratamiento ante agresiones de tipo sexual. Recuerde, no está solo, no está sola. Espero que este podcast haya contribuido a usted, a lo que usted cree saber, considera saber y si tiene pensado hacer algo. Busque ayuda, busque asistencia profesional. Permita que su vida tome un nuevo rumbo a partir de la concienciación y el trabajo terapéutico con estos aspectos. Y recuerde siempre que es usted valioso, es usted valiosa y que las cosas que le pasaron no lo definen. Si usted necesita asistencia, por favor búsquenos en redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Envíenos un mensaje a la página de Facebook o escríbanos al 961-652-4518. Para personas de otros países, búsquennos en redes sociales. Estamos como psicólogo Gregorio Camacho y podemos atenderles a cada una de sus dudas, preguntas e interrogantes o agendar una sesión en línea. Estoy para servirles, me dio mucho gusto estar con ustedes. Esperemos que sigan este tipo de comentarios como los que hoy nos han enviado. Muchas gracias. Los veo el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimátum. Gracias a cada una de las personas que estuvieron con nosotros. De verdad, gracias por interesarse por estos temas. Nos vemos la siguiente semana. Soy Gregorio Camacho. Muchas gracias.